Buenos días, siendo las 9:06 de la mañana, damos inicio a una nueva rueda de prensa convocada por el Pacto Nacional por la Salud y la Vida y auspiciada por la Federación Médica Colombiana, quien también hace parte del pacto. En esta ocasión hemos unido esfuerzos y también nos acompañan varios concejales de la ciudad de Bogotá y la Asociación Distrital de Educadores. Voy a pasar a presentar a quienes van a ser los voceros de parte del pacto, el vocero, perdón, de parte del pacto, y quienes también nos van a acompañar para responder preguntas, y el representante de la Asociación Distrital de Educadores y los concejales. Entonces tenemos como vocero del Pacto Nacional por la Salud y la Vida al doctor Román Vega, quien es magíster en Administración de Salud y tiene un doctorado en Administración y Políticas de Salud. También nos acompaña en la rueda de prensa para contestar preguntas el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Izaza, y la doctora Gina Rojas, médica especialista en Economía y Gestión de la Salud. Por parte de la Asociación Distrital de Educadores nos acompaña William Agudelo y los concejales que también están en sala para esta rueda de prensa convocada están acompañándonos la concejala Susana Muhammad, el concejal Luis Carlos Leal, la concejala Ana Teresa Bernal, el concejal Carlos Carrillo y la concejala Heidi Sánchez. Sean todos bienvenidos y le doy la palabra entonces al doctor Román Vega. Doctor. Buenos días a todos y todas y gracias María José. Saludos a las concejalas presentes y a los concejales y a los colegas del Pacto por la Salud y la Vida y la Asociación Distrital de Educadores y a los comunicadores que hoy nos acompañan. Mi intervención va a tener dos momentos. El primero es una caracterización de la situación de Bogotá y cuál es la proyección hacia el futuro. Y en segundo lugar, unas propuestas, de modo que eso servirá para escenificar las preguntas e intervenciones de los colegas participantes. Tenemos que decir que en la actualidad la curva de contagios en Bogotá está en crecimiento acelerado, porque hay un RT entre 1.19 y 1.22. El 22 de enero acumulamos 587.675 infectados. En 508 días, es decir, hasta el 31 de julio de este año, habremos acumulado 993.794, es decir, 406.119 casos más. Mientras se inicia la aplicación de la vacuna, se logra la inmunidad de rebaño y sí se mantiene esta tendencia actual. La infección está dispersa en toda la ciudad porque la cantidad de personas infectadas en casa han aumentado debido a que el sistema de salud está saturado, con una ocupación muy alta de infectados en servicios de urgencias y de unidades de cuidados intensivos, tanto generales como específicas de COVID, por encima del 91.5 las primeras y de 92 la segunda. Bogotá está colapsada, con una pandemia fuera de control. Y esto podría agravarse si circula la nueva cepa inglesa o brasilera, que se conoce tiene una contagiosidad adicional del 70% y una letalidad mayor del 30% a la cepa inicialmente conocida. En Bogotá ha habido al menos 11.930 fallecidos. De mantenerse la actual tendencia, a 31 de julio de este año, acumularemos cerca de 21.331 fallecimientos, es decir, 9.401 muertes evitables más. Esto es como si se cayeran 29 aviones Boeing 787 de 323 pasajeros cada uno en los próximos 6 meses. Es decir, más de un avión en promedio por semana y que obviamente nadie sobreviviera. Este macabro escenario
ha sido el resultado de la política aplicada y mantenida con obsesión por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá tiene los recursos, las capacidades humanas y desde la salud pública sabemos qué debe hacerse, pero ha hecho falta voluntad política y liderazgo. Nosotros consideramos que deben tomarse decisiones que proyecten nuevas acciones. Primero, que se haga énfasis en suprimir el contagio para que no tengamos nuevas oleadas, no siga colapsando la atención hospitalaria y no haya más muertes. Segundo, que se comience por asumir la dirección completa del sistema de salud de la ciudad. Se impida que las EPS nos saquen el dinero del bolsillo, se queden con él y no atiendan los pacientes. Y hay que recordar que no se debe gobernar solo para los afiliados al régimen subsidiado, que son apenas el 25% de la población bogotana. Bogotá debe montar 1000 equipos interdisciplinarios para que de modo planificado hagan cercos epidemiológicos, rastreo de casos, barrido de aplicación de pruebas casa por casa y barrio por barrio. Aíslen y traten a los pacientes en sitios especiales de aislamiento de acceso garantizado y gratuito. Apliquen las vacunas a las personas priorizadas y remitan a los que necesitan atención temprana y cuidado médico y cuidado médico crítico a los centros hospitalarios. Se dice que no hay recursos para los equipos. Y hay que decir que tenemos a un personal de salud desempleado que no quiere trabajar porque está mal pago. Pero adicionalmente, en el país viven más de 500 médicos venezolanos, enfermeras y auxiliares entrenados en medicina integral comunitaria que viven del rebusque y manejando taxis o lavando platos. Los equipos no le cuestan mucho a la ciudad de Bogotá. El plan de desarrollo ha dispuesto más de 24 billones de pesos para salud y no se están utilizando para hacer lo que debe hacerse. Proponemos que se aumente al menos en 500 más las unidades de cuidados intensivos para atender no solo a los pacientes COVID, sino las demás patologías cuya atención ha sido suspendida y no tener que enviarlos a otras ciudades del país también en colapso. Voy terminando. Use, alcaldesa, las instalaciones hospitalarias desocupadas, abandonadas por Saludcop y el Hospital San Juan de Dios. Alcaldesa, las muertes evitables que tendremos en adelante pesarán sobre su conciencia si no pone en práctica nuevas políticas y estrategias de control y prevención para la suprensión de la pandemia. Termino. Demuestre que usted está al mando. Cambie el rumbo para salvar vidas. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Román. Precisamente el nombre de esta rueda de prensa es ese, cambiemos el rumbo para salvar vidas. Y entonces le vamos a dar paso a William Agudelo como representante de la Asociación Distrital de Educadores. William, tienes la palabra. Todos los que están aquí presentes y para aquellos que nos están escuchando. Desde los maestros le damos la bienvenida a los 750.000 estudiantes que el día de hoy inician clases y a los 35.000 maestros. Nosotros planteamos en estos momentos que se inician clases de manera virtual por culpa de estos gobiernos neoliberales, por culpa de estos gobiernos que no han permitido que se dé la renta básica para que los
trabajadores que están en una situación bastante difícil y los vendedores ambulantes pues tengan un salario digno y tengan la posibilidad de iniciar. Entonces iniciamos nos tocó iniciar este año académico de nuevo con el tema de la virtualidad debido a la situación que se está viviendo en estos momentos. Nosotros llamamos a la alcaldesa a que cambie su rumbo para salvar vidas, en el sentido de que no siga insistiendo en el regreso a clases de manera presencial cada mes. Recuerden que en el mes de noviembre nos amenazó que sí o sí y que eran excusas del magisterio, y ahora inició una campaña con un secretario de Educación sobre la educación presencial es vital. Sí, pues la educación presencial es vital, pero vital también es la vida de los estudiantes, y nosotros no creemos que esta presencialidad que están planteando sea simplemente porque la autoritaria alcaldesa lo va a imponer. Entonces nosotros sí creemos que en este sentido vamos a seguir y a continuar en el proceso de insistirle a los padres de familia y a la administración digital que le exijamos a estos gobiernos que se entregue la conectividad. Iniciamos virtualidad sin conectividad. 350.000 estudiantes en Bogotá no tienen las posibilidades de conectividad. La alcaldesa sale a mostrar, a mostrar a los estudiantes, pero no le entrega la tablet ni la conectividad. Entonces hoy vemos el circo que se monta de regreso a clases, pero la situación que se ve en estos momentos es que no ha entregado ni una sola tablet de las 105.000 que están diciendo que tienen. Entonces ese es un tema. Iniciamos clases, 350.000 estudiantes en Bogotá de los 750.000 que no tienen conectividad. Iniciamos con 35.000 maestros que nos toca ahora volver a colocar de nuestros bolsillos todo el internet, porque no hubo un bono de conectividad para los maestros, y nos tocó el año pasado de nuestros recursos poder mantener tanto la virtualidad como la entrega de guías. Cambia el rumbo, señora alcaldesa, porque la situación que estamos viendo es bastante difícil. De la renta básica, ayude a los padres de nuestros estudiantes que les toca salir a rebusque. Ellos son los que están más contagiados. Si le toca cerrar la ciudad, ciérrela, pero con una renta básica para aquellos que no tienen las posibilidades de continuar. Entonces, ese es el planteamiento del magisterio. Iniciamos este año con condiciones bastante difíciles y le exigimos a la alcaldesa mayor y a la secretaria de Educación que entregue la conectividad y las tablets para los maestros y para los estudiantes. También le exigimos a la alcaldesa y a la secretaria de Educación que resuelva el tema de bioseguridad en los colegios, que no es solamente comprar 1 millón de tapabocas y con eso se solucionó la situación. No, aquí tienen que mirar las condiciones reales de infraestructura de los colegios, porque no es simplemente comprando baños portátiles y lavamanos portátiles, sino también ver las condiciones reales de los estudiantes y los maestros. Entonces, ese es el llamado que hacemos y continuamos en esta lucha, porque el cambiar de rumbo para salvar vidas es importantísimo, y regresaremos a clase de manera presencial cuando se brinden las condiciones de salubridad. Es decir, aquí si los contagios no bajan, si estamos en alerta roja, yo no sé por qué estos que fueron secretarios de Educación o que fue ministra de Educación están insistiendo en que regresemos a clases ya, como si quisieran acabar con la vida de los estudiantes. Entonces, no a esta política de muerte, no a esta política que va en contravía de los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí estamos y continuamos en este proceso. Salvar vidas, no a esta política de muerte. Muchísimas gracias, William. Por favor, a los colegas periodistas que van entrando, les solicito silenciarse o poner el micrófono apagado. Muchas gracias, William. Vamos a pasar entonces con las intervenciones de los concejales. 3 minutos cada uno, alrededor de 3 minutos. Entonces vamos con la concejala Susana Muhammad. Tiene la palabra, concejala. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Consejo de Bogotá hicimos un debate de control político de 5 días, en donde yo diría que hubo un consenso multipartidario de que no es suficiente que el indicador de manejo de esta pandemia sea cómo está
de llenas las salas de cuidados intensivos, sino que aquí se necesita una política para prevenir el contagio. Y es absolutamente indignante que después de 5 días de debate, el secretario de Salud no haya tenido una sola respuesta adicional a la forma como han manejado esta pandemia en Bogotá, que básicamente es cuando estamos en emergencia, cuarentenas, y cuando no estamos en emergencia por la saturación de los hospitales, entonces la respuesta es un rastreo absolutamente ineficiente. Llamamos entonces a que hay que enfocar el esfuerzo en prevenir el contagio. Segundo, también se discutió en el cupo de endeudamiento, en el presupuesto que el distrito aprobó, cómo es posible que, aprobado todos los recursos que pidió la administración, no haya una meta para garantizar la conectividad a los 350.000 estudiantes. Se decidieron que eran solamente 105.000 porque no quieren priorizar recursos de emergencia para la pandemia, sino que la alcaldesa piensa que puede seguir teniendo su plan de desarrollo como si nada estuviera pasando en Bogotá y por el ladito atender la pandemia. Entonces hacemos un llamado a que deben generar, tienen los recursos, hay que repriorizar para generar la conectividad a 350.000 estudiantes, porque ¿cuál va a ser estos 2 años que llevamos de pandemia y que el 2021 no se ve mejor? ¿Cuál va a ser la respuesta educativa a esta generación de niños? Tienen los recursos y lo pueden hacer, y peor aún que desde junio aprobamos los recursos para las 105.000 tabletas y hoy no han entregado ni una. Entonces eso, digamos, no corresponde con la situación de emergencia en la que estamos. Ellos preveían que íbamos a ir a la semipresencialidad, pero tenemos todos que entender que estamos en un alto nivel de incertidumbre y hay que prepararse. El único anuncio del secretario de Salud es la vacuna, y si ese es su único plan estratégico, pues Bogotá está abocada a nuevos picos, lo estamos viendo en otras ciudades del mundo, que esa no puede ser la única respuesta. Y por último, nos parece que necesitamos que la administración cuente con las fuerzas vivas de la ciudad. No han querido escuchar a los artistas, a la gente que está en pobreza, que ha caído en pobreza por esta situación. Siguen pensando que solo deben atender con Bogotá Solidaria en Casa los que están estrictamente en el Sisbén, con sus bases de datos totalmente depuradas, pero resulta que es que aquí estamos frente a una crisis socioeconómica generalizada. Entonces, lo que proponemos los 5 concejales que estamos acá es que vamos a ir a un cabildo abierto. La administración no ha escuchado al consejo, no ha escuchado a las fuerzas vivas de la ciudad, las medidas son insuficientes, entonces nos vamos a abocar a recoger firmas para ir a un cabildo abierto, que es un proceso de participación ciudadana en el que la ciudadanía pone unos temas y unas propuestas, va al Consejo de Bogotá, se hace, si conseguimos las firmas, el cabildo, debe estar la alcaldesa, deben estar los secretarios, y ahí se llegan a acuerdos, y esos acuerdos son vinculantes. Llamamos a cambiar el rumbo para salvar vidas, pero empieza por escuchar a la ciudadanía. Vemos a una administración absolutamente cerrada en sus postulados, y eso no nos está ayudando a manejar, a poner todo lo que puede poner la alcaldía para manejar esta pandemia. Ese es el llamado. Gracias. Muchísimas gracias, concejala Susana. Bueno, el concejal Luis Carlos Leal, que también es doctor, desafortunadamente no nos puede acompañar en este momento, entonces le voy a dar la voz al concejal Carlos Carrillo y seguido a la concejala Ana Teresa Bernal. Concejal Carrillo, le escuchamos. Muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que están conectadas en este espacio, a mis colegas del consejo, a viejos conocidos de la lucha política, William, Román y bueno, muchas personas conocidas que veo acá. Yo acompaño con mucho entusiasmo esta iniciativa del Cabildo Abierto y de la participación ciudadana en general. Creo que va a ser una buena manera de ejercer nuestro papel como concejales y también el papel, por supuesto, de ustedes como ciudadanos y como sociedad civil, para hacer que la alcaldesa haga algo que no hace de manera espontánea y que creo yo debería hacer, y es escuchar. La señora Claudia López es una persona sin duda brillante, una figura política muy importante, pero podemos equiparar su inteligencia y sus capacidades a su soberbia y a su vanidad, y lo ha demostrado durante esta pandemia.
no escucha al consejo, no escucha a los entes de control, no escucha a los médicos, no escucha a nadie. Lo único que escucha la señora alcaldesa es al aplausómetro y es, por supuesto, a sus estrategas que le van pintando cuál es el camino para mantener su favorabilidad. Yo creo que este ejercicio de cambiemos el rumbo de estos sectores ciudadanos y sectores políticos que se han reunido aquí han salido propuestas muy interesantes, muy importantes, que sin duda pueden aportar. Y creo que esto, la idea de apoyar este cabildo abierto, es sin duda un llamado de atención, creo yo, bastante contundente a la señora alcaldesa para que entienda que no es simplemente a punta de sometimiento político al gobierno, como lo ha habido en todos, que se logra la gobernabilidad. Yo creo que esa gobernabilidad se logra teniendo la grandeza para escuchar a todos los sectores. Así que pues saludo este espacio, no voy a extenderme demasiado, además tenemos sesión en el Consejo y debo hablarme lo antes posible, entonces pues muy contento de estar aquí y cuentan con... Concejal Carrillo. Ya. Bueno, muchísimas gracias, concejal. Muy valiosas sus intervenciones a todos. Seguimos entonces con la concejala Ana Teresa Bernal y terminamos con la intervención de la concejala Heidi Sánchez para que podamos dar la ronda a preguntas de los periodistas. Concejala Ana Teresa, la escuchamos. Bueno, buenos días, gracias. Yo creo que ya se han dicho lo más importante de la razón por la cual estamos aquí reunidos y hemos convocado a la prensa, pero yo quiero hacer énfasis en algunos puntos. El primero es que hemos llamado desde hace meses a la alcaldesa mayor de la ciudad para que rediccionara recursos para que esta situación de crisis se tratara de una manera eficiente. Y la verdad, dentro de las propuestas que hicimos, que era la aprobación de un recurso para que la gente tuviera un ingreso mínimo garantizado y se pudiera quedar en casa, no se pudo. La administración no tuvo la voluntad de hacerlo. Y por eso nos parece que en este momento, en este segundo pico, si se van a hacer cuarentenas, tiene que ser cuarentenas con garantías. La gente no puede quedarse en casa si no tiene cómo desayunar al otro día. Por eso hago énfasis, cuarentenas sí, con garantías. Claro, las cuarentenas son necesarias porque es una forma de contener la propagación del virus, pero necesitamos que se avance en la aprobación de la renta básica o un ingreso mínimo garantizado para que la gente pueda sobrevivir. Igualmente, necesitamos el testeo y rastreo verdaderamente efectivo del virus. ¿A cuántas personas las llaman las EPS a preguntarles si les dio el virus? Y si les ha dado el virus, ¿a cuántas las llama para saber en qué lugares han estado, con quiénes han estado, si se han quedado en casa? A nadie. No conozco la primera persona que me lo haya contado. Por lo tanto, no se está haciendo un testeo y rastreo del virus efectivo. Necesitamos que eso sea efectivo, que sea real. Y lo tercero, se necesita que la Secretaría de Salud tome las riendas y el control de la salud en Bogotá para que pueda realmente controlar la propagación del virus. Por eso se necesitan los 1000 equipos que hemos propuesto desde el primer día, 1000 equipos puerta a puerta de trabajadores de la salud, preguntándole a la gente, capacitándola para que tenga las medidas permanentemente de limpieza necesarias para que no se siga propagando el virus. El mejoramiento de las condiciones laborales del cuerpo médico, fundamental, médicos y enfermeras están realmente agotados y se necesita que haya un mejoramiento en esas condiciones. Y por último, la vacuna no está cerca. En Colombia no está cerca la vacunación masiva. Por lo tanto, si no se cambia de rumbo, vamos a tener un tercer y cuarto pico que van a ser catastróficos para la ciudad. Me uno al llamado de los médicos hecho hoy. Me uno al llamado de nuestros concejales y concejalas que estamos en esta lucha y me uno a la ciudadanía que está realmente en una situación de shock frente a toda esta cantidad de muertes y de enfermos que hay por el COVID en la ciudad. Así que los llamamos a actuar, a firmar para el Cabildo y a pedir el cambio de rumbo en la dirección de la salud. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, concejala.
Entonces, por último, doy la voz a la concejala Heidi, con 3 minutos también en su intervención, y empezamos a abrir la ronda de preguntas. Vamos alistándonos los periodistas y les doy el orden según van levantando la mano. Muchas gracias. Gracias, bueno, muy buenos días para todos y todas. Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la bancada Colombia Humana Unión Patriótica. Para todos y todas. 3 elementos muy concretos. Lo primero es que aquí no se nos debe hacer extraño que durante los próximos días digan que por el simple hecho de que se bajó 1 o 2 puntos porcentuales la ocupación en unidades de cuidados intensivos, ya por esa razón se ha terminado el segundo pico, la segunda ola de contagios por COVID-19. Es claro que existe un déficit de personal, de profesionales que estén atendiendo las unidades de cuidados intensivos, que muchas personas en este momento aún se encuentran a la espera de una UCI y que seguramente, como lo manifestó la alcaldesa Claudia López hace una semana, esto termine el 28 de diciembre. Hay muchas necesidades por las cuales está pasando la ciudadanía hoy, los pequeños, los micros, las medianas empresas que no han recibido ningún tipo de ayuda más allá del subsidio a la nómina que ya ha sido anunciado por el gobierno nacional. La necesidad de plantear, o sea, de ofrecer créditos a través de Bancoldex, cuando muchos microempresarios ni siquiera tienen como la posibilidad o esa capacidad de endeudamiento. Sumado a ese número bastante elevado de vendedores y en su mayoría vendedoras informales que se tienen que ver obligados a salir a las calles para poder sobrevivir y que más allá de una ayuda, que yo quiero que por favor los medios de comunicación sean responsables también con lo que dice la alcaldesa en el sentido de que aquí en Bogotá no existe una renta básica. Una renta básica hace referencia a un salario mínimo mensual legal vigente y aquí lo que tenemos son ayudas parciales para mitigar de manera bastante tibia las necesidades de la gente. Asimismo, lo relacionado con el tema educativo, ya lo decía el presidente de la ADE, William Agudelo, lo que anunció la administración distrital hoy, y es que resulta que en el Consejo de Bogotá se aprobó presupuesto para compra de 100.000 tabletas y la posibilidad de conexión, de conectividad para 350.000 estudiantes en la ciudad de Bogotá. Cuestión que la alcaldesa hoy en una rueda de prensa pues dice, bueno, hoy iniciamos la entrega de dispositivos electrónicos, hablando con una estudiante, como si eso garantizara ese retraso y falta de acceso al derecho a la educación que han tenido los niños, niñas, jóvenes y adolescentes durante estos 10 meses de pandemia. Además, hace un anuncio de la entrega de 1 millón de tapabocas, pero pues aquí hay que ser claros que ese 1 millón de tapabocas pues no es suficiente, teniendo en cuenta que esos tapabocas pues tienen que ser cambiados de manera permanente pues para evitar el contagio por COVID-19 y entender que los protocolos de bioseguridad sean construidos con la comunidad educativa, no solamente entregados por parte de la Secretaría de Educación, sino también construidos con el magisterio, con los padres de familia, con las asociaciones estudiantiles, con los representantes estudiantiles y los trabajadores, las señoras del aseo, los señores que están en la vigilancia, entre otros y otras, que hacen parte de esta gran comunidad educativa. Y la Secretaría de Educación tiene que implementar, por ejemplo, en estos ejercicios de virtualidad, también una atención bastante fuerte en materia de salud mental para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Yo quisiera finalizar con lo siguiente alrededor del tema de la propuesta de cabildo abierto que queremos sea construida por parte de la ciudadanía, no solamente un cabildo abierto por la salud y la vida, que reconozca precisamente esas problemáticas que ha tenido de manera permanente la ciudad durante estos 10 meses. El no cumplir con las metas en materia de salud, como lo evidenciamos en el debate del Consejo de Bogotá, unas metas que se ajustaron cómodamente durante los meses de mayo y junio, cuando inicialmente se había hablado de 5.482 unidades de cuidados intensivos, luego 4.000, luego 2.000. Asimismo, exigimos que se haga una auditoría a lo que sucedió en Corferias y que eso se presente a la ciudadanía. Yo quisiera finalizar con lo siguiente. En el Consejo intentamos tramitar una moción de observación al secretario de Salud para que, en efecto, esas respuestas que no se nos dieron en el marco del debate de control político que nos corresponde a nosotras y nosotros como corporación, como máxima autoridad político-administrativa de la ciudad, pues no recibieron respuesta. Y no solamente para quienes estamos allí sentados en este Consejo, sino para la ciudadanía en general, que sí requiere un mínimo plan que le permita prepararse
prepararse para estos próximos meses mientras llega la vacuna. Y en ese sentido, plantear un plan estratégico para saber quiénes son las primeras personas que se van a vacunar en la ciudad de Bogotá, y eso le corresponde a la alcaldesa, a la autoridad administrativa. Y es planear el tema de la contratación de esos equipos territoriales para atención primaria en salud y determinar en efecto a la primera línea, que son las y los profesionales de salud, pero asimismo los docentes, pero asimismo aquellos trabajadores y trabajadoras que por su condición no pueden hacer ningún tipo de trabajo virtual, entiéndase los obreros de la construcción, entiéndase quienes trabajan, por ejemplo, en el tema del servicio doméstico, quienes han estado principalmente afectadas por esta pandemia han sido las mujeres, quienes mayoritariamente han perdido su empleo han sido las mujeres, son las mujeres quienes deben dedicar más jornada en este momento de virtualidad, en promedio 3 horas de su jornada laboral a atender labores de cuidado, y en ese sentido, pues una Bogotá cuidadora debe apostarle decididamente a un enfoque de género al tratamiento de esta pandemia. Insistimos en la construcción colectiva para convocar a este cabildo distrital para que la ciudadanía sea escuchada con la administración, para que la administración la pueda escuchar, que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto y pues a participar activamente en estos mecanismos de participación ciudadana que se otorgan. Gracias. Muchas gracias, concejala. Bueno, pues después de estas importantísimas intervenciones en cada uno de los puntos que ha hablado cada uno de los participantes, vamos entonces a dar la ronda de preguntas. Tengo a Juan David Ríos de Blue Radio, después Cristian Lesmes y luego le doy la voz a Alexi Castaño. Juan David, tienes la palabra si estás acá en sala. Hola, ¿cómo estás, María José? Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida específicamente al doctor Román Vega. Doctor, usted estaba mencionando que debe haber 1000 equipos para poder ayudar al tema de crear estos cercos epidemiológicos, y mencionó que incluso hay médicos venezolanos. La propuesta que ustedes hacen también es incluir a este personal de salud que no se encuentra trabajando extranjero para poder ayudar a la pandemia aquí en Colombia. Lo primero a precisar, gracias por tu pregunta, es que no hay 1000 equipos implementados en Bogotá. Estamos proponiendo que haya 1000 equipos para poder hacer acciones integrales desde los territorios de prevención y atención de los pacientes, de prevención de la pandemia y atención de los pacientes. Y yo quiero precisar el dato del personal venezolano. Miren, ustedes, no es que estemos diciendo que tengan que contratar personal venezolano solamente. Estamos diciendo en Colombia hay una cantidad de médicos, enfermeras, auxiliares desocupadas que no quieren trabajar por los riesgos y porque están mal pagos. Pero el dato exacto de cuántos venezolanos médicos viven en Colombia es de 728 médicos y 257 enfermeras a nivel nacional. En una tragedia de este tipo, se debe pensar en usar todos los recursos, incluido de este personal que vive en Colombia, como migrantes trabajando en otras actividades distintas a las de salud, cuando necesitamos de su esfuerzo para contribuir a controlar la pandemia. Muchas gracias, doctor Román. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Antes de seguir con las preguntas, la concejala Susana quiere hacer una precisión sobre los equipos. Concejala, la escuchamos. Gracias, María José. También darles este dato a los periodistas. La alcaldesa en su discurso del 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá, se comprometió a que iba a implementar el esfuerzo de la salud preventiva a los barrios con los equipos. Dijeron que iban a lanzar un piloto para diciembre, el debate de control político. El secretario de Salud nos confirmó que ya tenían 28 equipos. No se compadece con la crisis que hay en Bogotá, donde de verdad que necesitamos cortar el contagio, porque podemos seguir enfocados en expandir la capacidad hospitalaria, que es importante obviamente lo más posible, pero obviamente esto tiene un límite y lo que hay es que prevenir el contagio, y ha sido evidente que esto no tiene una política integral. Entonces, hoy el dato oficial dado por el secretario es que a diciembre, después de 10 meses de pandemia,
han constituido solamente 28 equipos. Por eso culminamos a que se muevan y se pongan las pilas, porque la incertidumbre sigue siendo alta. Gracias, concejala, claro que sí. La doctora Gina Rojas quiere complementar esta información también. Le damos la palabra, doctora. Gracias, María José. Bueno, yo quisiera puntualizar con respecto a los 1000 equipos que se está proponiendo y que de manera urgente necesita Bogotá para poder superar esta pandemia. Quiero empezar recordando que Bogotá tuvo un proceso de 12 años de construcción de una política pública basada en la atención primaria en salud, que fue destrozada durante la administración Peñalosa y que la administración actual de Bogotá no ha logrado o no ha querido recuperar. Cuando nosotros hablamos de 1000 equipos, estamos haciendo exactamente referencia a cada equipo conformado por 4 auxiliares de enfermería, un enfermero o enfermera profesional y un médico. Pero cada uno de ellos va a tener un alcance a 2000 familias. Cada uno de estos 1000 equipos llegaría a 2000 familias, es decir, si son 1000 equipos, estaríamos llevando a 2 millones de familias, 6 millones de bogotanos aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la función de estos equipos? Porque es que no es hacer equipos por hacer equipos. Primero, el rastreo y las pruebas o sea, hacer la vigilancia epidemiológica y lograr el aislamiento. Lo segundo, como van a estar permanentemente en el territorio, entonces van a estar haciendo un monitoreo y van a estar atentos a los síntomas, sobre todo en personas mayores con comorbilidades, y entonces va a ser efectiva la atención primaria en salud. Pero también, como tercera medida en coordinación, también este equipo puede monitorear los sintomáticos con COVID que están en casa, que requieren, por ejemplo, oxigenoterapia. Se les puede estar midiendo la saturación de oxígeno, si es necesario implementarles oxígeno domiciliario, y de esta manera se lograría bajar la ocupación hospitalaria, descongestionar los hospitales. Y como cuarta función que tendrían estos equipos sería para reforzar la vacunación. Hay un plan de vacunas, y pues estos equipos serían ideales también para estar en los territorios haciendo el refuerzo de este punto. Entonces, de manera que esta estrategia que se conoce como territorios saludables, con eso se logra cortar el contagio y además descongestionar los hospitales. Y es lo que estamos pidiendo y exigiendo realmente en la medida en que la ciudad pueda recuperar la autoridad sanitaria y tomar el mando sobre las EPS. La ley 100 permite, a pesar de la ley 100, el distrito puede tener toda la gobernabilidad sobre el sistema y sobre los actores del sistema. Ahora, la gente se pregunta, bueno, pero ¿y de dónde van a salir esos recursos? Pero es que 1000 equipos, eso es demasiado. Pues yo les digo, aproximadamente el costo de cada equipo es de 20 millones de pesos. 1000 equipos son 20.000 millones, al año serían 240.000 millones de pesos. Fácilmente con los recursos propios, gracias al espectacular presupuesto que tiene la ciudad para el manejo para la salud, y que fue aprobado durante el plan de desarrollo, pero también ejerciendo un control sobre las EPS para que le retornen a la ciudad, para que retornen ese dinero que ellos no se han gastado y para que puedan funcionar estos equipos. Es que definitivamente el problema en Bogotá es que falta más ajustes a las EPS y falta una autoridad sanitaria que pueda garantizar que la pandemia pueda ser superada como nosotros todos lo deseamos, porque la dualidad en este momento es entre la vida y la muerte, no entre la salud y la economía, porque es la hora y es el momento de salvar vidas, de evitar el dolor y el sufrimiento a las familias en Bogotá y por supuesto en todo nuestro país. La vida es insustituible y es la prioridad máxima. Reducir la mortalidad evitable es un imperativo para la ciudad y para la sociedad de bogotana y de Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gina. Bueno, tenemos una pregunta específicamente para el doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, y luego le voy a dar la voz a Cristian Lesmes y a Alexei. Doctor Sergio Isaza, ¿se encuentra en sala?
Sí, estoy en sala, no tengo forma de que se active mi video. Si me lo puede activar desde ya. No entró Bueno, sin pero si video, no, doctor Izaza. Pero bueno, la pregunta es específica, doctor Izaza. Acá nos preguntan, ¿qué significa declarar emergencia hospitalaria o alerta roja en Bogotá y el resto del país? bueno, eso significa que cuando se ha llegado al índice de ocupación crítico, se debe declarar la emergencia hospitalaria en el territorio donde esto está ocurriendo. Y nosotros planteamos que se ha declarado en todo el territorio nacional. ¿Con qué fin? Y por eso lo hemos llamado Colombia un solo hospital en ese aspecto. ¿Cuál es el fin de esto? Que los CRUE, los Centros Reguladores de Urgencia y Emergencias, en cada ciudad, en cada departamento, en todo el país, y los cuales son dependientes de las autoridades sanitarias, entonces estén informando minuto a minuto a todos y cada una de las IPS, en dónde hay camas de cuidado intensivo disponibles. Con eso los médicos están informados y podrán saber dónde remitir de emergencia o en condición de emergencia a cada paciente que lo requiera cuando en su IPS o en su hospital o institución hospitalaria no tenga disponibilidad de camas, estén todas copadas. En ese sentido, eso es lo que se llama precisamente la remisión de emergencia, ¿sí? Y en ese sentido se plantea la condición de Colombia un solo hospital. Pero para eso se necesita que sean las autoridades sanitarias las que tomen el mando en esa situación. Toman una situación de emergencia y perfectamente lo hacen. Y hay atribuciones especiales del Ejecutivo para que funcionen de esa forma. Aquí no puede haber intermediación de las EPS que, entre otras, han pasado de agache con esta cuestión y acumulando dineros porque han disminuido al máximo el gasto por toda la situación que impide o limita a las personas para acudir, y cuando se hacen los llamados a las EPS para que los atiendan, ocurra que pasa más de una semana, como ocurrió a mí personalmente, y todavía estoy esperando el ingreso. Me tocó acudir directamente a la Secretaría de Salud para que a través de una persona conocida me enviaran la resolución de las consultas. Pero yo querría cerrar esta charla con dos cosas, con dos noticias. La mala noticia, pues para decirle a todos que la alcaldesa Claudia López sí lanzó el piloto hacia Bogotá, pero sin paracaídas, y entonces el piloto cuando llegó se mató. Y la otra cuestión, la buena noticia, es que la vacuna va a llegar en febrero, el 31 de febrero. Muchas gracias. Listo, doctor Izaza, muchas gracias. Tenemos también en sala al doctor Eduardo Guerrero, que hace parte del Pacto Nacional y quiere complementar a esta pregunta. Le doy la palabra, doctor Guerrero. Muchísimas gracias, María José. Muy buenos días a todos, grupo. Felicitarlos por esta sesión. Solamente quiero complementar un punto que me parece muy importante. De todas las medidas que ustedes han planteado, todas son válidas, pero debíamos pensar también que no estamos solamente frente a COVID-19, sino que existen toda una serie de morbilidades previas que afectan a toda la población que deben ser atendidas. Cuando muere una persona de COVID-19 nos dicen era hipertenso, era obeso, era diabético, era etcétera. Por favor, no podemos seguir con el era. Tenemos que diariamente buscar las personas que tienen enfermedades porque son las de mayor riesgo y requieren por parte de las EPS una atención inmediata, un cuidado temprano. El mayor cuidado temprano debe ser hecho a ese grupo de población y por eso se requiere la atención primaria, por eso se requieren los equipos para estar cerca de las personas a darles un cuidado temprano y para poderles ofrecer el aislamiento que requieren digno para poderlo hacer en una cuarentena del tipo que se requiere para poder suprimir una pandemia de este tipo. Entonces les pido el favor que tengamos en cuenta que no solamente hablemos de COVID-19, sino del resto de morbilidades. Además, necesitamos este gobierno, esta administración, quiere una economía abierta, ha mantenido
mantenido una forma de mantener la economía abierta, y eso significa que tenemos incidentes viales, que tenemos accidentes cerebrovasculares, que tenemos otro tipo de patologías que requieren atención, y por lo tanto eso implica un doble esfuerzo, implica un doble esfuerzo de los sistemas de salud. Entonces esto significa reforzar los equipos de salud en los hospitales, en las instituciones, y hay que tener en cuenta eso. Me parece que no estamos frente a un tema solamente de COVID-19, sino que después de 10 meses de pandemia debemos abrir nuestra mente, y la salud pública debe manejarse de una forma integral e integrada para darle a las poblaciones lo que requiere en sus servicios de salud en forma oportuna, con cuidado temprano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Perdón, doctor Guerrero, sí, Eduardo Guerrero. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Cristian Lesmes y luego sigue Alexei Castaño, por favor. Cristian, ¿lo tenemos en sala? Gracias, sí, María José. Buenos días para todos y todas. De la Federación Médica Colombiana, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias que se proponen para que se pueda hacer una cuarentena efectiva sin que se afecte al sector comercial y a los trabajadores de a pie? Muchas gracias. Gracias. Estaba preguntando a la Federación Médica Colombiana, ¿o entendí mal? Pues no, es el periodista de la Federación, doctor Izaza. Ya. ¿Quién quiere responder esta pregunta, por favor? La puede responder y luego la puede complementar el resto si quieren. Bueno, entonces yo pienso que una de las cosas importantes que las autoridades han ignorado, no sé si pasiva o activamente, es ver la historia de los países exitosos en el manejo de la pandemia. Tenemos países con más de 100 millones de habitantes y con una frontera con un país que padeció la enfermedad altísimamente, como es Vietnam, una frontera que tiene más de 1.000 kilómetros con China, tiene la tercera parte del territorio colombiano, 100 millones de habitantes, y hasta el momento escasamente alcanzan los muertos desde el comienzo de la pandemia hasta el momento actual, 700 personas. Igualmente Mongolia, que es un país que está rodeado por COVID, por un lado por China, al otro lado con la India, el Tíbet, tiene fronteras con países muy contaminados y tiene una prevalencia de COVID-19 menor que Vietnam. Situación parecida a Nueva Zelanda, Australia, el continente australiano, etcétera, y en Latinoamérica, Uruguay. De manera que aquí, ¿cuál es el común denominador de esos países? Precisamente lo que estaba planteando la doctora Gina, el doctor Guerrero y los que lo antecedieron. La parte es atención primaria, control de la enfermedad mediante pruebas y más pruebas, y es muy importante que la metodología de las pruebas no es simplemente hacer las pruebas para diagnosticar, sino que las pruebas se hacen para que a partir del paciente, de la persona que es positiva, se mire hacia atrás con quién estuvo en contacto, es decir, para saber de dónde proviene, y se busque hacia adelante a sus contactos para evitar que contaminen más gente. Entonces, de esa forma es que se establecen los cercos epidemiológicos, y toda esta cuestión, ¿a qué va? Precisamente cuando usted tiene certeza de dónde están los focos de dispersión de la enfermedad, usted puede entonces hacer una cuarentena selectiva, estricta y rigurosa, bien vigilada, y puede permitir que ciertos sectores de la economía se reactiven. Entonces, esto es una parte, pero la otra cuestión es que en el sector productivo, donde el trabajo en casa no es el que funciona, sino la presencialidad, como en caso de obreros, de la construcción, de la manufactura, etcétera, se deben establecer variar los turnos de trabajo para garantizar las 24 horas de producción y permitir que al hacer más turnos haya menos gente en las plantas con el distanciamiento, y a su vez que el transporte público para llevar a esas personas al trabajo sea menos ocupado. De manera que esto es una cantidad de acciones que son conjuntas y son las que permiten hacer este tipo de cosas y controlar realmente la pandemia. Muchas gracias, doctor Izaza. La doctora Gina y doctor Román. No, sí.
No quisiera intervenir mucho, realmente si Gina interviene está bien. Que la doctora Gina quería complementar, pero pues pueden complementar alguno de los dos y tenemos más preguntas. Adelante, Román, adelante. Sí, no, yo simplemente quería decir esto, muy concreto. Uno, las cuarentenas no son fruto de un capricho, son una necesidad cuando hay una situación como la que vive la ciudad de Bogotá, es decir, de colapso de las instituciones hospitalarias y de descontrol de la pandemia. Eso es lo primero. Y las cuarentenas pueden ser generales o pueden ser parciales, dependiendo de los análisis epidemiológicos que se hagan sobre la circulación del virus en un momento determinado. Como dice Sergio Izaza, las cuarentenas deben ir a, no son cascarones vacíos, que es lo que hemos tenido en la ciudad de Bogotá en particular. Se declara una cuarentena para que la gente quede encerrada en su casa y las autoridades y servicios de salud no hacen nada para controlar la circulación del virus, atender a los enfermos y garantizar el aislamiento de las personas. Y para garantizar el aislamiento de las personas, sobre todo de los pobres, de la gente desocupada que no tiene ingresos y de los trabajadores informales que viven del día a día, hay que garantizar renta básica para ellos. Si eso no se acompaña de esas medidas económicas también, y de otros programas de protección social de las familias en cuarentenadas, las cuarentenas son un fracaso. Tampoco sirven las cuarentenas como las que están haciendo en Colombia, el llamado mecanismo del acordeón o del 3x2. Encierran a las personas 2 días el fin de semana y después las largan para que se vayan al trabajo, tomen el mismo bus donde están los pacientes contagiados y contaminen a todo el mundo. Eso es absurdo, es un error de las decisiones que ha venido adoptando el gobierno nacional y el gobierno distrital, y por eso tenemos los resultados gravísimos que tenemos en muertes y en contagios en la ciudad y en todo el país. Muchas gracias, doctor Román. Bueno, seguimos entonces con Alexei Castaño, que había pedido la palabra, y luego leo unas preguntas que tenemos acá de otros periodistas. Alexei, tienes la palabra, por favor. Hola, buenos días a todos. Sí. Concretos. Sí, sigue. Sí, la pregunta es muy concreta y es la siguiente. ¿Para cuándo está convocado el Cabildo Abierto? ¿Qué fecha exacta? ¿Y cuál es el objetivo específico del mismo? ¿Para cuándo y cuál es el objetivo de ese Cabildo Abierto? Teniendo en cuenta que los funcionarios están trabajando, atendiendo la pandemia, no sé si sería un poco, de alguna manera, hacerles perder el tiempo que estén en ese Cabildo y no atendiendo la pandemia. Entonces, ¿para cuándo y en qué fecha específica? ¿Y qué es lo que se pide? Bueno, Alexei, muchas gracias. La concejala Susana pide contestar esa pregunta, perdón. Heidi. Perdón, concejala Heidi. Leí concejala Susana. Gracias. No, muy concreto. Pues lo que queremos es que la ciudadanía, las organizaciones sociales puedan elaborar una serie de, digamos, preguntas o banderas gruesas para este tema de este cabildo distrital. Alexei, sabes que esto es un mecanismo de participación ciudadana que requiere la recolección de firmas. La idea, el mensaje es concreto de cambiar el rumbo, de salvar las vidas, de hablar de, o sea, un cabildo distrital por la salud y la vida, donde en efecto también tengamos respuestas no solamente por el tratamiento en materia de salud, sino también en materia social y económica en la ciudad de Bogotá. Por eso mismo, las organizaciones sociales, como las más de 80 organizaciones sociales que participaron en el encuentro del día viernes, tendremos la elaboración de ese documento para empezar a recoger firmas en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, concejala Heidi. ¿Algún otro concejal quiere complementar o seguimos con preguntas? Bueno. Solo brevemente decir que no es una pérdida de tiempo, Alexei, porque la pérdida de tiempo es lo que ha hecho la alcaldía de no escuchar a fondo a los sectores.
estamos hablando de los sectores económicos, del sector de cultura y los artistas, estamos hablando de la gente más vulnerable de la ciudad. La política de la alcaldesa ha sido bastante desde el escritorio, imponiendo medidas sin la participación de la gente. Por el contrario, creo que la crisis a la que estamos, que no va a parar con que pasemos este segundo pico, eso sería un error fatal pensar eso, requiere las fuerzas vivas de la ciudad trabajando de la mano de la administración. No hemos logrado que tomen medidas desde el Consejo, llevando a la gente a hablar al Consejo. La moción de observación, no hemos logrado recoger las firmas de 15 concejales para poderla presentar, solo tenemos 12 concejales. Entonces vamos a utilizar este mecanismo porque lo que sale de allí es vinculante para la administración de ese diálogo político y porque necesitamos que la sociedad se ponga también enfrente a esta pandemia. Cuando nos conviene, responsabilizamos a la ciudadanía del problema de la pandemia. Y cuando no, entonces le imponemos una cantidad de medidas, como pasó en diciembre, sin consultarle a la gente. Entonces, al revés de ser una pérdida de tiempo, por el contrario, creo que es activar a la ciudadanía para que precisamente podamos salir de esto de forma más efectiva. Claro que sí, doctor, concejala. Tenemos la mano levantada de Juan Armando Rojas. Tienes la palabra y luego leo unas preguntas que tenemos en el chat acá de periodistas. Juan Armando. Sí, muchas gracias. Quería preguntar, bueno, el gobierno acaba de anunciar que su gran proyecto estratégico es vacunas y reactivación económica. ¿Qué opina el doctor Sergio Izaza de ese anuncio a la luz de lo actual? Gracias. Pues lo que pasa es que vacunas, como les dije, llegan el 31 de febrero, eso es de una fuente de altísima fidelidad. Y la otra cuestión es que las vacunas no son solamente no son el único instrumento para tratar esta situación. Además, pues se tiene que conocer, se debe tener una infraestructura y una logística supremamente ágil para que permita que en el término de un año 35 millones de colombianos estén vacunados. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que son 2 dosis de vacuna y que después de los 20 o 15 días de la última dosis se empiezan a tener suficiente cantidad de anticuerpos para empezar a funcionar. Es decir, aquí todo esto implica un tiempo. La otra cosa es que si se sigue el Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con él, entonces acuérdense que en la primera fase va a estar todo el personal sanitario, supuestamente, a partir del 31 de febrero, y además la población mayor, la población adulta mayor, perdón. Y entonces todo lo que es el sector productivo, el grupo etario que produce riqueza mediante el trabajo, entonces no va a estar en esa primera fase. De manera que si eso es así, para ser coherente con la cuestión de la reactivación económica, pues por un lado hay que decirle al señor ministro que tiene que rediseñar ese plan nacional de vacunación y hacer un cambio en términos de que garantice que la población económicamente activa, que tiene que participar del trabajo directamente, no del teletrabajo, entonces pueda tener esa capacidad. Por 2 razones, porque primero, es la mayor cantidad de personas que son asintomáticas y por lo tanto es una altísima cantidad de portadores de la enfermedad, pero además también pueden enfermarse y más o menos el 20% de ellos tener una condición grave. De manera que esto también afecta la economía. Y como decía anteriormente, pues se tiene que hacer por parte de del sector productivo, de los empresarios, de los industriales, de los que producen, de los que generan o dan el trabajo a estas personas que son los que producen toda la riqueza y los productos y son los que, de quienes depende la economía, o sea, de la mano de obra que producen, tienen que también hacer un aporte en el sentido de rediseñar, como decía anteriormente, los horarios de trabajo, los espacios de trabajo y el transporte público también tiene que garantizar una frecuencia mayor de buses y de equipos para el desplazamiento seguro de estas personas y no con el apilusque que vemos nosotros actualmente en muchos sectores precisamente productivos de la capital,
de la persona que se va a desplazar a sus sitios de trabajo. Muchas gracias, doctor Izaza. Acá, doctor Izaza, antes de que le dé la voz a la concejala Ana Teresa, que está pidiendo la palabra, está preguntándome, usted dijo el 31 de febrero, porque febrero tiene 28 días, entonces ¿es el 31 de enero o el 31 de marzo? No, es que precisamente es el 31 de febrero. A ver, perdón, en esta situación acá me está. Situación trágica, pues tenemos que ponerle un poco de algo de sal y de humor a la cosa, y pues obviamente si el señor presidente dijo primero que era al finalizar enero y comenzar febrero, después el señor ministro dijo que no, que eso no era cierto, que era en la segunda quincena de febrero, y luego ese mismo señor ministro nos dijo hace unos pocos días que no, que iba a ser en el trimestre, o sea, que ya vamos en marzo, pues entonces puede ser esa cuestión así. Es decir, es lo mismo que el pobre piloto que mandaron sin paracaídas a Bogotá por parte de la concejala. Es decir, aquí el gobierno dice, para contener reacciones de la gente, pero la realidad es que no nos lleva a ninguna parte. María José, me permite, me gustaría complementar con unas cifras ante la pregunta de salvar la economía. Claro que sí, doctora, tiene la palabra. Y después sí tiene la palabra la concejala Ana Teresa. Lo que estamos viendo es el resultado de las decisiones del gobierno nacional. Cuando la pandemia inició en el mes de marzo del 2020, la primera decisión que tuvo el gobierno nacional fue apropiarle 19 billones de pesos a la banca, al sistema financiero colombiano. Háganme el bendito favor, ¿con qué propósito y con qué objetivo? Todavía no lo tenemos claro. Claro, por supuesto, en el 2020 los únicos que tuvieron rendimientos financieros favorables fueron ellos, fue la banca. Y ni un solo peso para los hospitales y mucho menos para los trabajadores de la salud. Ahora bien, varios estudios han advertido que esta infección, esta pandemia del COVID-19, tiene efectos, pero también desenlaces desiguales entre las distintas poblaciones, según su posición en la sociedad. Y eso lo evidenció el sede de la Universidad de los Andes y las cifras del DANE no mienten. Ser estrato 1, 2 y 3 en Colombia le pone a la población en mayor riesgo de padecer el COVID, pero también de morir a causa de él. Finalmente, pues debemos decir que las decisiones de políticas públicas asumidas por el país no han salvado la vida de muchos colombianos. Y es el problema, que el enfoque del gobierno es salvar la economía por encima de cualquier cosa, y no ha entendido que primero hay que salvar vidas para poder salvar la economía. La economía colombiana se contrajo en más del 7%, tuvimos un aumento en la deuda externa de mayor al 22% del PIB, y además el Programa Mundial de Alimentos ha descrito que en Colombia casi 3 millones de ciudadanos colombianos sufren de hambre crónica, que ha empeorado con la pandemia. Y para el mes de septiembre, la población, la gente se decía, o se dijo, se observó que en Colombia el consumo insuficiente de alimentos llegó a 12 millones de colombianos. Muchas familias solamente comen una vez al día, máximo 2 veces al día. Entonces es claro que el manejo de la pandemia requiere, además de las medidas sanitarias, medidas socioeconómicas para mitigar la profunda histórica desprotección social que se ha recrudecido en medio de esta pandemia. Pero no es salvando la economía, salvando la vida y haciendo esa construcción que podríamos salir adelante. Y es la recomendación que desde el Pacto Nacional por la Salud y la Vida hemos hecho desde el primer día que se conformó esta unidad de acción de más de 140 organizaciones el 7 de agosto de 2020. Pero esas voces de todas estas organizaciones no han sido escuchadas, desafortunadamente. Muchas gracias, doctora Gina. Entonces, le doy la palabra a la concejala Ana Teresa, que había pedido la palabra, si quería complementar a una de las preguntas, y el doctor Eduardo Guerrero, que también hace parte del pacto, que se tiene que retirar, también había pedido la palabra. Concejala.
Bueno, mientras tanto, entonces, voy a seguir aquí con preguntas de los periodistas. Si me permite, María ¿Aló? José, yo Sí, hago una pequeña adición a la listo, pregunta doctor. de la política del señor presidente que ha hablado de reactivación económica y vacunas. Yo le diría al señor presidente que hablara de reactivación económica y atención primaria en salud y más salud pública. La atención primaria en salud y la salud pública incluye el tema de las vacunas. Y es importante decirle a la ciudadanía que los efectos de la vacunación, si empiezan el mes de marzo, los veremos a finales del segundo semestre del 2021 y comienzos del 2022 en el primer semestre. Por lo tanto, todas las acciones que se tomen desde hoy, enero, hasta el mes de diciembre, que nos faltan 11 meses, no se verán resueltos por los efectos de la vacuna. Es importante a la población decirle, sí, la vacuna sí es necesaria, pero los efectos de la vacunación de rebaño los veremos a finales del segundo semestre, comienzos del primer semestre del 2022, si se hace la vacunación con la masiva vacunación que se requiere de los 35, 36 millones de colombianos y colombianas. Por lo tanto, mientras tanto, es más salud pública, es más atención primaria, es más cuidado temprano, es más renta básica, es más cuidado y protección de la sociedad, y así posiblemente el señor presidente podría reactivar algunos sectores de la economía. Y algo que yo quisiera adicionarles al señor presidente, más diálogo social y también al distrito y a todos los gobiernos. En la medida que se abra el diálogo social, la sociedad participa de la solución. No podemos seguir en una pandemia manejada en forma autoritaria. Lo que tiene que abrirse es el diálogo social con los diferentes sectores de diferentes grupos políticos y creer que la participación social inmersa trae soluciones constructivas y confianza para resolver el problema en el que estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, debe cambiarse el rumbo del manejo de la pandemia y esas son las recomendaciones que hacemos desde el pacto y desde todas las organizaciones que se encuentran aquí presentes. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta rueda de prensa. Muchas gracias. Doctor Eduardo, usted por habernos acompañado. La concejala Susana tiene un comentario, le doy la palabra y seguimos con preguntas ya para terminar la rueda de prensa. Sí, muy corto para los periodistas. Esa fue exactamente la respuesta del secretario de Salud en el debate de control político. A la pregunta ¿cuál es su plan hacia adelante? Fue vacuna. Absolutamente insuficiente. El doctor Guerrero ha sustentado muy bien y creo que ha sustentado muy bien el centro de esta petición y el centro de lo que va a ser este cabildo ciudadano. Es que hay que cambiar el rumbo del manejo de esta pandemia. No es la bala mágica la vacuna. Fíjense cómo hoy el ministro de Salud del Reino Unido habla de que frente a la vacunación que se está realizando allí, no han podido tampoco frenar el contagio porque el comportamiento de la gente una vez se pusieron la vacuna, se relajó. Y entonces resulta que no se han puesto la segunda dosis y la gente empieza a comportarse como si estuvieran en la normalidad, como si ya fueran inmunes y resulta que no lo son del todo. Y tampoco se sabe el efecto de inmunidad de la vacuna. Y tampoco se sabe la fecha de llegada de las vacunas, como lo dijo el doctor Izaza. Entonces, que hoy nos digan que la propuesta después de este segundo pico es reactivación y vacuna, es un sofisma. Es un sofisma. Entonces, el llamado aquí es a la salud pública. Pero quiero decirlo con mucha contundencia, porque precisamente fue la misma respuesta del secretario de Salud de Bogotá y la alcaldesa Claudia López no quieren cambiar el rumbo y pues nos toca movilizarnos para que lo hagan porque tienen cómo hacerlo y simplemente hasta ahora no ha habido voluntad política. Claro que sí, cambiemos el rumbo para cambiar vidas. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, tengo otra pregunta de Angie Camacho de Caracol Noticias. Angie dice, quiero saber qué piensan que sean las EPS las encargadas de poner las vacunas cuando incluso hay tantas quejas de demoras, resultados que no llegan, negligencia de las mismas, y si esta es la única alternativa, ¿cuál sería el llamado? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Quisiera remitirme a eso porque además me voy a despedir, María José. Tengo ya horario de trabajo.
Si las EPS son las encargadas de aplicar las vacunas, pues va a pasar lo mismo con la aplicación de las pruebas de diagnóstico del COVID-19. ¿Y qué ha pasado con la aplicación de las pruebas de diagnóstico de COVID-19? Que las EPS han sido totalmente ineficientes. Ha sido una lógica de demanda de un mercado, más o menos. El paciente siente una sintomatología, llama a la EPS no necesariamente le responde, probablemente a los 3-5 días le hace la prueba y los resultados están a los 7 días. Eso ha sido un fracaso total en el manejo de la aplicación de pruebas por parte de las EPS. Este proceso de aplicación de pruebas debe ser planificado, no obedece a lógicas de demanda, que es la que utilizan las EPS, sino planificado en lo fundamental, porque se están priorizando poblaciones vulnerables y a riesgo. Dado ello, tiene que ser el Estado quien asuma la responsabilidad de la aplicación de las vacunas en lo fundamental a través de las entes territoriales de salud, es decir, de las secretarías de salud y de las redes de atención en salud existentes en todo el país, pero bajo la dirección del Estado. Las EPS tienen que estar totalmente controladas por el Estado en el proceso de aplicación de las vacunas, puesto que seguramente también van a aplicar, pero no pueden ser el actor principal porque han fallado en todo el manejo de la pandemia. Doctor Román, muchísimas gracias. Bueno, ya son las 10:17 de la mañana. Yo creo que podemos ir cerrando si alguno de los periodistas que están en sala tiene más preguntas. Si no, entonces le voy a dar una pequeña voz a cada uno para cerrar, hacer unas conclusiones, por favor, de esta rueda de prensa y empezaríamos con el profesor William Agudelo. Si no hay más preguntas en sala. María José. Juan Armando. Juan Armando Rojas. Sí, una sugerencia, disculpa, una sugerencia, si es posible que prendieran todos la cámara para que en esta parte de conclusiones pudiéramos, digamos, para los medios de poner televisión, cámara, claro poder tener la imagen. Desafortunadamente favor, la del gracias. doctor Izaza no la tenemos porque no pudo prender su cámara, entonces luego les mandaremos si quieren una foto, pero ya el resto de doctores ya están con sus cámaras prendidas. Entonces, si no hay más preguntas de los periodistas para que podamos ir cerrando la rueda de prensa, le doy la voz muy pequeñito, 2 minutos a cada uno como conclusiones, empezando con William Agudelo. Bueno, primero la conclusión general que debemos sacar es que la alcaldesa de Bogotá tiene que cambiar su rumbo, que tenemos que salvar muchas vidas en Bogotá, que la vacuna tiene que ser ya, no podemos seguir permitiendo que el gobierno nacional ahora nos diga que estamos en un listado para ver si nos dan la vacuna, es decir, que ya no va a ser para el 31 de febrero, como dice el doctor Izaza, sino quién sabe para qué fecha más. Lo segundo es la exigencia al gobierno distrital de la entrega de las 100.000 tablets para los estudiantes y buscar la manera de cómo se resuelve la conectividad. 350.000 estudiantes en Bogotá sin conectividad y sin tablets. Eso es Tercero, nos mantenemos en virtualidad, no regresaremos a clase hasta que la comunidad científica no nos diga a nosotros que verdaderamente está superado el COVID. Estaremos en esta lucha no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Y tercero, exigimos una cuarentena, ya sea sectorizada, pero con garantías, es decir, con la renta básica fundamental para los pobladores que están en condiciones difíciles. La gran mayoría de los padres de familia de nuestros colegios son estrato 1, 2 y 3 y civilizados. Entonces, la situación es, en estos momentos, ¿cómo hacemos nosotros para decirle a este gobierno esa situación? Y por último, un saludo a los estudiantes y a los maestros y decidimos la conectividad también y un bono de conectividad para los maestros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro William Agudelo. Le doy la palabra entonces a la concejala Susana Muhammad y al doctor Román Vega como vocero del pacto. Concejala.
María José, qué pena, es que tuve un inconveniente de conectividad y me salí. Si me puedes repetir la pregunta. No, tranquila, ya como estamos cerrando la rueda de prensa, Las- estamos haciendo conclusiones sencillamente de esta rueda de prensa y de lo que se le está pidiendo a la alcaldesa. Perfectamente, sí, listo, gracias. No, el mensaje, quiero como reiterar el mensaje. La prevención del contagio debe ser la punta de lanza de manejo de la pandemia, mientras la vacuna es una certeza. Y hoy no anuncia nada con referencia a la prevención. Y no se ha hecho, y eso ha causado gran parte del segundo pico que tenemos, pero si no se hace, pues va a seguir causando la problemática de la ocupación exagerada de los hospitales. Primer punto clave, la salud pública, la atención primaria en salud, la prevención deben ser la punta de lanza. Eso es cambiar el rumbo para salvar vidas. A eso nos referimos. Segundo punto clave, no ha habido participación ciudadana. Tanto el presidente de la República como la alcaldesa han tenido, digamos, una lógica de comando y control, que entendemos en una situación de emergencia es importante, pero esto ya no es una situación de corto plazo. Por lo menos durante todo el 2021 y con una alta incertidumbre, vamos a tener que seguir manejando esto. Y a medida que avance el tiempo, sin medidas contundentes, la situación socioeconómica se va a empeorar. Entonces, hay que activar a toda la participación ciudadana, hay que activarla. Y es el llamado al cabildo. Aquí se necesita unas voces, hemos llamado por cartas, hemos llamado por mociones del consejo, hemos llamado por muchos mecanismos a esa mesa amplia de concertación con la alcaldía. No ha sido posible, nos vamos a las calles a recoger las firmas necesarias para hacer este cabildo que tiene al final en el Consejo de Bogotá decisiones vinculantes y donde queremos que la alcaldesa y la administración lleguen a soluciones con la integralidad de los sectores de la ciudad, porque esto no se puede manejar de forma insuficiente y parcializada como lo ha hecho al momento. Entonces lanzamos un llamado ciudadano a constituir el comité organizador del cabildo y desde la Asamblea de Emergencia por Bogotá, con más de 82 organizaciones, empezamos el trabajo para la recolección de firmas. Muchísimas gracias, concejala. Cambiemos el rumbo para cambiar vida, para salvar vidas. Entonces, por último, doctor Román Vega, y si el doctor Izaza y la doctora Gina quieren complementar, o le damos la voz al doctor Román Vega como vocero del pacto y damos por terminada nuestra rueda de prensa. Yo termino concluyendo lo siguiente. Alcaldesa, evite 1.119 nuevos casos de aquí al 31 de julio en la ciudad de Bogotá. Alcaldesa, salve 9.401 personas que morirían en ese escenario de contagio en la ciudad si sigue funcionando la política y la estrategia que usted tiene en este momento en marcha. Ha fracasado esa estrategia y esa política. Por lo tanto, cambiemos el rumbo. Cambiar el rumbo significa que usted asuma la dirección integral del sistema de salud de la ciudad y de las políticas para enfrentar la pandemia adicionales a las de salud pública. Usted debe, alcaldesa, colocar en un nuevo enfoque que tenga como eje la construcción de la atención primaria, a la cual se ha negado su secretario de Salud desde que fue aprobado el plan de desarrollo de la ciudad. Ubique 1.000 equipos de salud ya para enfrentar de modo integral, preventivo y asistencial la atención de las personas sometidos al riesgo de la infección o infectados. Use cuarentena cuando sea necesario, pero úselas bien, alcaldesa, con garantías de renta básica y de mecanismos de vigilancia epidemiológica y de atención en salud preventiva de toda la población bogotana. Usted gobierna para la ciudad de Bogotá, no solo para una porción de ella. Alcaldesa, amplíe las instalaciones hospitalarias y sus servicios para atender no solo a los pacientes COVID,
sino aquellos con otras morbilidades. Tenemos recursos, use los 24 billones que el Consejo de Bogotá le asignó a su gobierno. Son recursos nuestros y deben estar a nuestro servicio. Mil gracias por esta fabulosa rueda de prensa. Muchas gracias, doctor Román. El doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación, quiere complementar y cerramos la rueda de prensa. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo quería decir una cuestión muy sencilla, como para que los periodistas y todos los que estamos en el foro veamos la dimensión de la tragedia. Esto es una verdadera tragedia, es una catástrofe. Ya superó Colombia los 50.000 personas fallecidas por COVID en menos de un año, en solamente 10 meses. Y voy a leerles algunas, no todas, de las ciudades colombianas que tienen 50.000, más o menos 2.000 habitantes, o sea, entre 48 y 52.000. No voy a leer toda la lista porque será muy larga, pero miren qué ciudades de Colombia podrían haber desaparecido en un año. Acuérdense que Armero tenía la mitad y fue una tragedia terrible. Entonces, empiezo, Santander de Quilichao, o Tierra Alta, o Calarcá, o Carmen de Bolívar, o Espinal, o Corozal, o Marinilla, Codazzi, o Plato Magdalena, Saravena, Chigorodó, Quinquirá, Pamplona, Chinchiná, Leticia, San Juan del Cesar o Chaparral. Imagínense ustedes que Colombia de pronto en este tiempo ya no tiene cualquiera de esas ciudades que son el doble de lo que fue Armero. Esa es la magnitud de la tragedia. La magnitud de la tragedia no son cifras, no son números, son todas esas personas que ya las familias no los tienen, son todas esas personas que no pudieron estar a fin de año con su gente abrazándolas, y son todas las personas que dejaron desprotegidas a muchas familias porque seguramente eran la cabeza de esa familia y la fuente de sustentación. Así que, por favor, señor presidente, señores alcaldes, señores gobernadores, todo el gobierno nacional, escúchennos a los médicos y a los que conocen y conocemos este problema, y hemos estado siempre dispuestos a proponer alternativas. Háganos caso, por favor. Echen adelante este proceso desde la perspectiva de la prevención y no uso solamente cuántas de cuidado intensivo, sin gente que las maneje va a haber. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Izaza. Siendo las 10:28 de la mañana, entonces damos por finalizada esta rueda de prensa, esperando que los colegas periodistas hagan su mejor trabajo para difundir toda esta información y llegar al país y al mundo entero con la situación que el país está atravesando en este momento. Cambiamos el rumbo para salvar vidas. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, María José. Gracias, señores periodistas. Gracias, María José. Gracias a los concejales. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buen y día. no más simulacros de la alcaldesa. No más simulacros de la alcaldesa. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.